damos también una bienvenida a quienes están en el Facebook y en el YouTube escuchando y compartiendo con nosotros en este tema. Como les decía entonces anteriormente, nos vamos de lleno a lo que son las redes sociales, ¿verdad? Una situación que estamos viviendo actualmente, que quizá antes la veíamos tan lejana, y actualmente en realidad contamos con cientos de redes sociales, y creo que es importante que podamos conocer un poquito de qué se trata este mundo, y que podamos también aprender a tomar algunas medidas de protección para nosotros, para nuestros hijos. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que son las redes sociales, y me gustaría partir de que actualmente se han convertido en una necesidad principalmente de comunicación. Quizá antes de la pandemia la veíamos solamente como un sistema de entretención, de algo dinámico para cada uno de nosotros, para pasar el tiempo. Sin embargo, actualmente, con este distanciamiento social, el aislamiento que hemos tenido que generar para protegernos de esta enfermedad del COVID, ¿no es cierto? Hemos convertido las redes sociales en una necesidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales son un entorno donde la gente se relaciona de manera directa y permite el intercambio de datos también. Y en este sentido vamos a ver que existen diferentes tipos de redes sociales. Ahora, nosotros veíamos que las redes sociales quizá podrían ser perjudiciales, quizá podemos ver que las redes sociales pueden ser peligrosas, pero aquí vamos a aclarar en qué situaciones pueden ser peligrosas y qué cuidados debemos tener, pero por lo demás pueden ser de gran utilidad, ¿sí? Para un sistema de comunicación, para un sistema de obtención de datos, de información muy valiosa. Veamos entonces que existen dos grandes grupos de redes sociales. Hay algunas personas, ¿no es cierto?, que las llaman lo que son las redes sociales horizontales, también conocidas como genéricas, y también las redes sociales verticales, o también conocidas como específicas, ¿sí? Dentro de lo que son las redes horizontales, nosotros podemos comprender aquellas que no tienen una temática definida y que están dirigidas al público genérico, por eso así también el nombre que recibe, y se centran en la creación de contactos y el intercambio de contenidos diversos. Allí hay algunas redes sociales que ustedes pueden observar en los iconos, ¿verdad? Hay algunos que pueden quizás seleccionarlas también, estas mismas redes, dentro de lo que son las redes sociales verticales, así que no nos vamos a adentrar específicamente cuál corresponde a cuál, pero para que más o menos nos vayamos interiorizando y vayamos conociendo qué son las redes sociales, cómo se clasifican. Creo que es importante. Durante mucho tiempo, como adultos, tal vez hemos estado preocupados de cómo hemos ido creciendo y hemos creado de alguna manera una distancia a lo que es todo lo virtual. Nos cuesta. Yo debo reconocer, yo hasta hace poco tiempo prefería ir al banco a hacer mis pagos, ¿no es cierto? Ahora todo lo podemos hacer a través de aplicaciones que están en el celular o que están tal vez en el computador. Entonces necesitamos cada vez más introducirnos en este mundo virtual, pero necesitamos conocer qué es lo que es, qué es lo que son, qué es lo que nos ofrece. Y bueno, lo que son las redes sociales verticales o específicas o especializadas también, son aquellas en las cuales los usuarios se unen en torno a intereses comunes. Son redes especializadas en una temática, puede ser en un contenido o en una actividad. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, especializadas en temáticas de música, y ahí conocemos el famoso Spotify, que actualmente está muy de moda, y saben que es interesante cómo uno crea su perfil dentro de esta aplicación, y por ejemplo, si yo te encuentro a ti en esta aplicación, yo puedo saber lo que tú escuchas, cuál es el contenido, y en ese sentido, los alumnos se han sorprendido, por ejemplo, de ver cuál es la música que escuchan sus profesores, que escuchan sus padres, que escuchan aquellos referentes que tienen, porque, bueno, la música también habla mucho de quiénes somos nosotros. También están temáticas como lo son documentos, enlaces, ¿no es cierto? Por ejemplo, LinkedIn también en relación a las profesiones.
¿sí? Tenemos también las fotos que, bueno, Instagram, Pinterest, ahí muchos jóvenes y muchas personas, en realidad de todas las generaciones, utilizan el Pinterest para poder buscar estas imágenes, estas fotos, y dentro del video el más famoso que tenemos es el YouTube, ¿verdad? Sin embargo, estas son algunas, muy pocas, que yo les estoy mostrando en estas imágenes que encontré en el internet, pero existen cientos de redes sociales que podemos encontrar. Ahora, un poquito de datos, ¿no es cierto? Que allí la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, la IEBS, nos está reflejando respecto de cuál es el uso, de cómo se proyecta también un poquito esto de las redes sociales. Y podemos ver que en un estudio que se realizó a 15 millones de usuarios, ¿no es cierto?, se encontró que la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, usaba el celular entre las 20-30 horas, ¿no es cierto?, a las 00:30, ¿no es cierto?, en ese horario, de 8:30 a 12:30 de la noche, y de 1 a 3, llama la atención, porque quizás son horarios en los que ya no estamos trabajando, ya no estamos estudiando. Sin embargo, se reconoce también que actualmente se excede este horario de las 12:30, y lo he podido comprobar cuando converso con muchas personas, sobre todo con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, que me dicen que de repente se quedan hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana pegados en las redes sociales. Miren, también es interesante que el 51% es mujeres y el 49% es varones, así que ahí estamos bien equilibrados. También aquí destaco, ¿no es cierto?, la frecuencia del uso por la red social. Mire, 4 horas y media en el Facebook, ¿no es cierto? Ahí aparentemente es como la mayor cantidad de tiempo para el momento en el que se hizo esta encuesta. Sin embargo, es tan dinámico este mundo virtual que es increíble cómo van cambiando los gustos y la frecuencia de uso por parte de los diferentes usuarios, por los diferentes grupos etarios también. Así que allí nosotros podemos notar en este estudio estos resultados. Sin embargo, esto va variando y hay aplicaciones, hay redes sociales que van teniendo sus momentos peak, ¿no es cierto?, en el que hay más interés y más tiempo en el que la persona permanece. Ahora, en su momento cuando conversábamos acerca de lo que son las películas y las series, hablábamos de una clasificación de edades, lo recuerdan, ¿verdad? A quienes no lo han visto, les invitamos a que puedan ver este video donde realizamos, ¿no es cierto?, un estudio también acerca de lo que es el daño que puede provocar y cómo debemos utilizar las películas y las series. Y en relación a las redes sociales, déjenme decirles que también hay clasificaciones para las edades. Y aquí muchas veces nosotros ignoramos esto. Años atrás, cuando comenzaron estas redes sociales, todas iniciaron para personas mayores de 18 años. De hecho, habían muchos niños, y actualmente también se presenta, que alteran la edad porque no hay un sistema que pueda verificar exactamente que la persona esté diciendo, se esté siendo honesta con la edad que tiene, ¿no es cierto? Entonces, muchos niños estaban con el Facebook, siendo que era para 18 años. Actualmente, nosotros podemos encontrar ahí en esta página internetmatters.org, ¿no es cierto?, que es una guía parental para el uso del Internet. Aquí, si ustedes ingresan a esta página, se meten en el español de esta página, ¿no es cierto?, van a poder toda la información que ustedes necesitan respecto de la guía parental asociada a lo que es el uso del Internet. Así que es muy importante. Ahora, esto puede variar, ¿ya? Las edades pueden variar de acuerdo a si ustedes, por ejemplo, simplemente lo googlean. Pero ahí es importante que ustedes puedan considerar la personalidad de su hijo, la madurez de su hijo, para poder también establecer los permisos para el uso y las orientaciones. Aquí encontramos que a partir de los 13 años recién, por ejemplo, está el uso del TikTok, el Instagram, el Facebook, Snapchat, el Twitter, YouTube, y bueno, aquí todas las imágenes, los iconos que ustedes pueden ver. Pero muchas veces vemos niños de 8, de 9 años subiendo material o registrados en
en estas aplicaciones. Y en ese sentido, a mí me gustaría hacer hincapié en que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a decir la verdad, aún en la red social, o sea, no alterar tu edad para poder ser parte de una red social. ¿Por qué? Porque si está establecido un mínimo de edad, es porque se están considerando ciertos riesgos a los cuales te estás exponiendo al ingresar a esa aplicación. En alguna oportunidad lo he comentado con ustedes, que un cerebro no está maduro, no está preparado, sino hasta después de los 18 años para poder asumir los riesgos que pueden existir en la vida de una persona. Por lo mismo, no se le entrega una licencia de conducir a alguien que no tiene 18 años. A los 17 se le entrega con la supervisión de un adulto. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no hay una preparación neurológica para poder enfrentar ciertas situaciones, y las redes sociales presentan muchos riesgos y los niños no están preparados, no tienen la madurez, no tienen el desarrollo de su cerebro preparado para enfrentar estos riesgos, para poder tomar decisiones. Miren qué interesante el WhatsApp, LinkedIn, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunas otras redes sociales que ustedes pueden ver en los iconos, son desde los 16 años, y no aptos para menores de 18, también allí nosotros podemos encontrar, quizá no tan conocidos estos iconos, pero quizá ustedes han podido escuchar acerca de Tinder, ¿verdad? Es una aplicación para poder encontrar pareja. Entonces, también es un riesgo si es que nosotros utilizamos este tipo de aplicaciones cuando hay una inmadurez por parte de la persona. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principales peligros de las redes sociales para los jóvenes, para nuestros niños, para todas las personas, incluidos nosotros? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hacemos el hincapié de niños, adolescentes y jóvenes? ¿Y por qué decimos los principales peligros en relación a ellos? Es porque nosotros como adultos tenemos ya madurez, tenemos una experiencia, ¿no es cierto? Tenemos una preparación, nuestro cerebro ya está maduro para poder considerar estos riesgos, para poder tomar mejores decisiones, y porque también tenemos ya un criterio propio respecto de ciertos planteamientos que se puedan presentar en las redes sociales. Y en los jóvenes, adolescentes y niños no existe esta preparación. Por eso es que se alerta principalmente el uso hacia estos grupos. Sin embargo, estos peligros están expuestos a toda aquella persona que esté envuelta en una red social. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos de ellos que tienen que ver en realidad no con que una red social presenta cierto peligro, sino que en general estas redes sociales presentan estos diversos peligros de las redes sociales. ¿Ya? Los problemas con la privacidad. Y aquí en muchas ocasiones nosotros podemos conversar con los chicos y dicen, no, si no pasa nada, y empiezan a subir fotos, ¿no es cierto?, en las que hay mucha información como el lugar donde viven, a dónde van, si salieron de vacaciones, si la casa queda sola, información respecto de las edades, ¿no es cierto?, de los diferentes miembros, que cuando nace una persona, y todo eso es información que está abierta. Por lo tanto, toda persona tiene acceso a esta información, y lógicamente ladrones, personas que tienen malas intenciones relacionadas, por ejemplo, a abusos sexuales, buscan a través de las redes sociales la información que ellos necesitan para cometer justamente aquellas conductas, aquellos actos que son delictivos incluso, ¿verdad? Entonces, el tema de la privacidad es súper complejo dentro de lo que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque generalmente las redes sociales, si bien presentan la posibilidad de ajustar esta privacidad, generalmente viene con todo abierto. ¿Ya? Y es importante que nosotros podamos hacer estos ajustes y podamos conversar con nuestros hijos, y que podamos nosotros mismos echarle una miradita a esos ajustes para ver si es que lo que nosotros vamos a publicar va a alcanzar realmente a cuántas personas, qué va a pasar, qué es lo que tengo que subir y qué es lo que no tengo que subir. Ahora, también se puede presentar lo que es la suplementación de identidad, y actualmente aquí en Chile se está utilizando mucho el WhatsApp para poder hacer estafas.
te quitan, ¿no es cierto?, tu WhatsApp con tu número, y todas las personas que te tienen en contacto en su teléfono saben que tú eres esa persona y empiezan a comunicarse con uno para poder pedir dinero, acusando o indicando que la persona ha tenido un accidente, necesita de urgencia, ¿no es cierto?, obtener dinero. Y aquí en Arica han caído muchas personas. Entonces, tengamos cuidado, y imagínense ustedes, yo les estoy hablando de adultos, entonces con más razón los niños pueden estar expuestos a esto. En ocasiones se presenta con adolescentes, y en ocasiones también se presentan por personas, ¿no es cierto?, que tienen la intención de suplantar una identidad para poder llegar a cierto grupo de personas con mayor facilidad. Lógicamente, si se presentan como ellos son, no van a lograr nada, ¿verdad? Entonces, esta suplantación que se hace es de mucho riesgo para nuestra juventud, para nosotros mismos. También se presenta la adicción a las redes sociales, que también es un gran peligro, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, el por qué se presenta esta adicción, por el efecto que se produce en el cerebro. También está un peligro que es el ciberbullying. Nosotros siempre hemos escuchado del acoso que se presenta en el colegio, por ejemplo, ¿verdad? Estas burlas, este matoneo que se puede presentar, conocido como el bullying, como el acoso escolar, pero también se presenta a nivel virtual, donde se hacen comentarios que son muy ofensivos, muy negativos. También lo que actualmente se conoce aquí en Chile, porque en otros países no se lo conoce de esta manera, no existe, de hecho, un nombre así como aquí, que es la funa, ¿verdad? Donde se acusa a una persona de algo, y bueno, podríamos considerarlo también dentro de lo que es el ciberbullying, porque se está ejerciendo, ¿no es cierto?, una presión, un acoso, un maltrato hacia otro. Y nuestros niños lamentablemente son muy influenciables, son muy afectados por esta situación. Aquí en Chile hay una fundación que lleva el nombre de una jovencita que se suicidó porque estaba recibiendo ciberbullying, ¿ya? Entonces es un tema serio, no es algo así, así nomás. Y en ese sentido también la recomendación es que nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener cuidado con ese tipo de comentarios, porque quizá puedan ser ellos mismos los que están ejerciendo el ciberbullying. Ahora, también es algo peligroso el hecho de los contactos con desconocidos. Y dentro de los juegos, que también es dentro de lo que corresponde, ¿no es cierto?, a las redes sociales, nosotros encontramos que los chicos empiezan a conversar con amigos de otros países y juegan y van conversando, y luego se pasan el número o el contacto en una aplicación que actualmente estaban utilizando mucho los adolescentes, que es el Discord, ¿ya? Y entonces allí empiezan a conversar, pero son personas completamente desconocidas, a veces son de la misma ciudad, de otras ciudades del mismo país, pueden ser de otros países, pero es muy difícil realmente ver si es que esa persona es quien dice ser, ¿verdad? Entonces, ese contacto con desconocidos puede ser peligroso. Sí, en muchas ocasiones la persona es real, los niños pueden mostrarse por videollamada, pero en ocasiones se presentan situaciones, ¿no es cierto?, que vienen asociadas a este otro peligro, que es el grooming, el sexting o la sextorsión, donde utilizan este tipo de redes sociales para poder llegar a niñas, a niños, adolescentes, y poder lograr esta presión para poder obtener, por ejemplo, fotografías de los niños, poder lograr contactos físicos con estos niños. Llegan en ocasiones a abuso sexual, que inicia todo a través de las redes sociales. Extorsiones, ¿no es cierto?, que se realizan donde de repente empiezan a mandar las niñas o los varones fotos sin mucha ropa, y después la otra persona les exige que sean fotos desnudas o en ciertas posiciones. ¿Y cómo empieza esto? Simplemente por esta amistad, por esta complicidad, es que me siento apoyado por él, es que nadie me entiende, mis padres no me entienden, y esta persona que parece tan amable, que parece tan comprensiva, ¿no es cierto?, genera un compromiso emocional, y a partir de ello, luego cuando empieza a pedir una fotografía, es que me gustaría conocerte, me gustaría conocer tu cuerpo, me gustaría ver qué ropa interior utilizas, y ahí, en la medida en la que la primera imagen sale,
empiezan estos chantajes, ¿no es cierto?, de que se van a utilizar estas imágenes si es que no me mandas otra, o si es que tú no haces esto, no haces lo otro, y allí es donde se desarrolla lo que es el grooming, el sexting, la sextorsión. Entonces tengamos cuidado. Ahora, es muy triste, pero es muy difícil, ¿no es cierto?, que nosotros podamos llegar a esta persona. Aquí en Chile la PDI tiene un departamento que está preocupada de trabajar en relación a, por ejemplo, encontrar a la persona que está detrás de ese número por el que se comunica, pero no es algo tan fácil. Entonces, creo que lo más importante es enseñar a nuestra juventud, enseñar a nuestros hijos qué hacer y qué no hacer en las redes sociales, y en qué redes sociales puede estar y en cuáles no puede estar, ya sea por la edad o por la personalidad que tienen ellos. Ahora también, otro de los peligros son las fake news, y yo creo que al inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, fuimos todos muy expuestos a este peligro y empezamos a creer muchas cosas, nos asustamos porque realmente la incertidumbre, la falta de conocimiento de este virus hacía que nosotros creamos lo que nos dijeran. Entonces empezaron a generarse bastantes dificultades, y en realidad es muy difícil llegar a reconocer en ocasiones si es que es una noticia real o no lo es, ¿no es cierto? O en ocasiones es basado en una realidad, pero hay una distorsión de esta realidad. Entonces es importante que nosotros podamos ser conscientes de estos peligros. Y finalmente también es importante mencionar el tema de los retos peligrosos, y no solo peligrosos, sino que a veces incluso hasta delictivos. Ustedes me imagino que recordarán, porque en las noticias se escuchó bastante sobre la ballena azul, ¿sí?, que eran retos que debían ir cumpliendo las personas que recibían ese reto, y finalmente el último reto era suicidarse. Entonces, claro, nosotros vamos viendo que de repente los chicos no dimensionan lo que están haciendo, y una cosa puede parecer chistosa, pero esto puede llevar a situaciones más complejas. Y también, por ejemplo, este mismo de la ballena azul, había que hacerse, ¿no?, un corte en los brazos. Entonces, tengamos cuidado, han existido bastantes retos, y sería importante el poder conocer cuáles son las situaciones en las que pueden estar expuestos nuestros hijos, nuestros adolescentes. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer estos peligros, y que podamos también minimizar estos riesgos, ¿ya? Que podamos hacer cosas para poder minimizarlos. La solución no está en que, entonces no tengo celular porque el celular es satánico y tanto pedir. No, no se trata de eso, ¿ya? Actualmente, los psiquiatras, y no porque sean cristianos, no porque ellos encuentren que no, es que los peligros que hay en el mundo, no, o sea, los psiquiatras que son estudiosos de la mente, del funcionamiento, del cerebro, los neurólogos que estudian todo el sistema nervioso, recomiendan que los niños no deben tener celular antes de los 14 años. Esa es la recomendación. Ahora, la realidad es muy distinta. La realidad nos muestra de que hay niños desde 8 años que ya cuentan con su propio celular, y quizá no tienen su propio celular, pero usan el celular de la mamá, como lo está haciendo en este mismo instante mi hija, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos considerar estos consejos para minimizar estos riesgos. Los riesgos están. Lo aconsejable es que los niños no tengan celular antes de los 14 años. Si tienes la oportunidad de no darle a tu hijo un celular hasta que cumpla 14 años, hazlo. Pero para eso también tienes que presentarle ciertas alternativas de entretención, la posibilidad de que pueda relacionarse con las personas de otra manera, ¿sí? Tampoco se trata de que lo tengas ahí en la habitación mirando la pared, no, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque todos en este momento, o la gran mayoría, ya tienen celular a los 8 años, como estamos hablando. Entonces, estamos viendo que un preadolescente, que un adolescente puede sentirse solitario, puede sentirse diferente, puede sentirse anormal dentro de una sociedad en la que todos están inmiscuidos en lo que es las redes sociales, ¿ya? Entonces, en ese sentido es súper importante que se pueda hacer un buen manejo del tiempo en estos niños y adolescentes. Ahora, cuando nosotros tenemos un hijo que usa las redes sociales en su propio celular o en el celular de sus padres,
necesitamos enseñar a los hijos en el correcto uso de las redes sociales. Yo les decía anteriormente, estas recomendaciones son para todos, incluso para nosotros como adultos, pero nosotros como adultos tenemos la capacidad de poder tomar mejores decisiones. Ahora, es importante también reconocer que como adultos en ocasiones decimos, ya, un ratito voy a entrar a ver el Facebook, y resulta que pueden pasar 3 horas en las que nos metemos de una aplicación a otra, o de una persona a otra persona, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado con eso. Es importante que nosotros, aún siendo adultos, tengamos cuidado con estos riesgos. Ahora, lo primero y lo más importante es conocer cuáles son las redes sociales que usan tus hijos. Si tu hijo tiene menos de 13 años y está utilizando el TikTok, necesitas sentarte a conversar con él. Ahora, cuando tú le vas a dar un celular a tu hijo, es importante que tú conozcas todo eso. Tú me dirás, no, pero yo no sabía todo esto, tú recién me lo estás diciendo, Fungi, y yo ya le di celulares a mi hijo. Ok, ahora que me estás escuchando, es el momento de sentarte a conversar con tu hijo, quizá decirle que cometiste un error, no necesariamente quitarle el celular, pero sí poder establecer ciertos límites y ciertos parámetros, ¿no es cierto?, en los cuales él se va a tener que empezar a manejar dentro del celular. Lógicamente te va a costar, lógicamente tu hijo se va a enojar, pero la idea no es que se enoje, sino que logre él darse cuenta que está expuesto a riesgos y que él tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, a protegerse a sí mismo, ¿ya? Ahora, conocer cuáles son las redes sociales que usan tus hijos te va a permitir saber si es que está dentro de las redes sociales temáticas y, por ejemplo, qué tipo de redes sociales hay. Hay redes sociales que están asociadas, por ejemplo, a las aficiones, porque les gustan los animales, porque les gusta algún deporte, pero también puede ser una que le gusten las drogas o que le gusten los videojuegos y que genere una adicción también en relación a eso y va a ser algo perjudicial. Entonces, por eso es importante conocer las redes sociales, ¿ya? También es importante porque, como les decía anteriormente, pueden haber personas desconocidas a quienes ellos agreguen en sus redes y finalmente puedan ser víctimas del grooming, del sexting, que puede ser muy perjudicial para ellos. Además, es muy importante que ustedes puedan enseñar a sus hijos a usar estas redes sociales con sentido común, es decir, está bien que yo suba esta imagen, está bien que yo agregue a esta persona que no conozco, está bien que yo comparta toda esta información. Cuando uno va creando un Facebook, por ejemplo, va pidiendo muchísima información, pero no necesariamente tienes que poner toda la información. Es suficiente con que pongas información que sea más generalizada, que no esté tan comprometida con lo que tú haces. Entonces, es importante enseñar a nuestros hijos a usarlas con sentido común. También es importante mostrarles la importancia de la privacidad. La privacidad, así como nosotros les enseñamos que nuestros hijos no tienen que permitir que nadie los vea sin ropa, o que nadie los toque, o que cuando vayan al baño solos, eso también se enseña en la vida virtual, en las redes sociales también. Ellos no pueden exponer su cuerpo, no pueden mostrar toda la información, ¿verdad? Ahora, también es importante controlar que no agreguen a desconocidos. O sea, tiene que ser una regla, que no agreguen a personas desconocidas. Y eso se entiende, ¿no es cierto? En ocasiones me pasa, no, es que tal dijo que lo conocía, entonces por eso lo agregué ya. Y esa persona, ¿cómo lo conoció? ¿Verdad? Porque a lo mejor también lo conoció simplemente por un encuentro, por un videojuego o porque alguien más le dio el número. Necesitamos reconocer que estas personas que tienen malas intenciones son muy astutas y que sus intenciones realmente, como decían previamente, son malas, ¿no es cierto? O sea, no es que quieren ayudar a esos niños, por el contrario, quieren obtener un beneficio y generalmente está asociado a dinero o a sexo. Ahora, hay que hacerles entender los peligros de compartir las fotos íntimas. ¿Por qué? Porque en ocasiones los chicos no están tan conscientes de esto. Y sí, simplemente llegan y comparten una foto, pero las extorsiones que vienen después, las amenazas que vienen después son muy complejas. Y claro, uno dice, no, pero después la bajo. Sí, pero puede ser que muchas otras personas ya hayan tenido acceso a esa foto y no la vas a poder hacer desaparecer. Una vez que la foto sube a las redes sociales, está en la nube, es casi imposible eliminar esa foto. Yo diría que es imposible. Revisen juntos la configuración de privacidad que existe en el celular. Te invito incluso a revisar la tuya, ¿no es cierto? Porque a lo mejor tú también estás cometiendo un error, y revisen juntos la configuración para que tu hijo se dé cuenta. Ahora,
en muchas ocasiones son ellos los que conocen más esta información, ¿no es cierto? Ellos quizá ya saben todo esto que yo les estoy diciendo, pero no lo interiorizan desde la importancia de tomar decisiones para no caer en estos riesgos y en estos peligros. ¿Y qué es lo que pasa con nuestras generaciones de niños y adolescentes? Es que ellos sienten que lo saben todo, y porque tienen un mejor manejo de la tecnología, sienten que saben más que nosotros. En ese sentido es real, saben en muchas cosas más que nosotros, pero eso no significa que son superiores a nosotros, y eso es algo que necesitamos reconocer. ¿Alguno de ustedes puede ir a ver los choclos, por favor, o apagarlos? Perdón, también es importante limitar el uso de las redes sociales, limitar en el sentido de simplemente decir, en esta red social tú no te puedes meter, ya sea por la edad, o ya sea por que es una red social que no corresponde, que no va de acuerdo a nuestros principios, que no va de acuerdo o que no estoy de acuerdo con esa afición, ¿no es cierto? En caso de esta temática que se pueda presentar, o en los contactos, ¿no es cierto? Cuando hay una persona que busca pareja, o sea, si tu hijo tiene cierta edad, no corresponde que esté buscando eso, aunque la aplicación esté abierta para ese grupo etario. Entonces, es importante limitar este uso. Los límites son súper necesarios. Nuestro cerebro responde bajo un orden. Y los niños, en la medida en la que tú no le establezcas un límite, ellos no van a tener ese orden, ellos no se van a poder ordenar, ellos no van a poder decir, ya, ok, este es mi límite. No, ellos necesitan límites. Incluso necesitan límites para ser felices, porque cuando los niños no tienen límites, no son felices, porque de repente ellos hacen algo que según ellos estaba bien, y de repente les llega un reto y ellos no entienden y se angustian y dicen, pero ¿por qué? Si el otro día nadie me dijo nada, porque ahora sí me lo están diciendo. Entonces, estos límites son súper importantes, y también lo son dentro de las redes sociales. Ahora, también es importante el límite del tiempo. Sí, es importante. Recordemos que la recomendación de la Academia Pediátrica Americana nos recomienda de que el uso de la pantalla no debe ser de más de 2 horas. Entonces, no puede ser que un adolescente esté más de 2 horas en una red social. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque después de las clases, ¿no es cierto?, se conectan con el celular y pasan toda la mañana, todo el resto de la mañana, toda la tarde, y en ocasiones se quedan hasta altas horas de la noche o en realidad de la madrugada. Entonces, es importante limitar el tiempo. Ahora, miren, estudios recientes, ¿no es cierto?, han demostrado que estar conectado a las redes es una conducta adictiva, que sus efectos son comparables a los efectos de las sustancias psicoactivas. Son más sutiles porque efectivamente no está la sustancia tóxica introduciéndose dentro del cuerpo. Sin embargo, en el cerebro la reacción es la misma, por lo tanto, son efectos comparables a los de las sustancias psicoactivas, porque en el cerebro se activan las mismas áreas. Se genera la misma producción en mi cerebro de neurotransmisores y de hormonas que dañan mi mente. Entonces es importante que yo pueda considerar, que yo pueda reconocer que esto ha sido comprobado en estudios. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que genera de manera general el uso de las redes sociales? Trastornos del sueño por el tiempo que se permanece en él, ansiedad y estrés por la espera de una respuesta, porque de una red social buscas entrar a la otra, porque a veces no tienes la respuesta que necesitas de manera inmediata, porque mientras estás haciendo algo estás a la espera de ver qué es lo que está pasando en el mundo virtual. Y por eso es que los chicos están tan ansiosos a veces de que cuando salen contigo quieren puro volver a la casa, o están todo el rato con el celular. ¿Sí? Es por ansiedad, y constantemente revisan el teléfono. Más o menos se calcula que 150 veces una persona abre el patrón de su celular en el día. También el descuido de relaciones sociales, ¿sí? Ya sea con los amigos o dentro de la misma casa. La sensación de vacío, porque en realidad, si bien en el cerebro se activan ciertas áreas, ¿no es cierto?, que tienen relación con las relaciones sociales en físico, en realidad no se está recibiendo esa retribución, por lo tanto se presenta esta sensación de vacío. Hay cambios en el comportamiento y en pequeños reflejos hasta la incapacidad de poder controlar estos comportamientos. Nosotros observamos cómo una persona se descontrola, ¿no es cierto?, cuando se le apaga el celular, cuando no tiene un cargador a la mano, cuando no recibe el mensaje que estaba esperando recibir, o simplemente porque queda en visto, esto que deben haber escuchado ustedes, ¿no? Que
que te leen el mensaje. En el WhatsApp nosotros observamos que el mensaje se envía con un ticket gris, se recibe con 2 tickets gris y la persona lo lee con 2 tickets de color azul. Y a veces cuando están los 2 tickets de color azul y tú no has recibido una respuesta, se dice me dejaron en visto, y esto genera, ¿no es cierto?, también una reacción en nosotros que puede afectar nuestro comportamiento y nuestro estado anímico. Ahora, ¿cuáles son los efectos en el cerebro? Y en primer lugar, ¿no es cierto?, necesitamos recordar lo mismo que hablábamos anteriormente en el tema de la semana pasada, que se genera dopamina. Hay una producción de dopamina que es la señal química asociada al placer, porque todo lo que a nosotros nos genere placer nos va a dar una producción de dopamina en el cerebro. El celular nos genera placer, no podemos decir que no, ¿verdad? Y por eso es que buscamos seguir y seguir y seguir y no detenernos. Y cuando de repente los chicos están en las redes sociales y los llaman a almorzar, vienen enojados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese almuerzo no va a generar la dopamina que les está generando el uso de la red social o de lo que estén haciendo en el celular. Ahora, también se reduce la capacidad del control de impulsos, no logran hacer un control adecuado de sus impulsos, empiezan los golpes de puerta, los gritos, las contestaciones, las faltas de respeto, ¿verdad? El no saber qué hacer, el escribir mensajes de respuesta que pueden ser ofensivos, el subir ciertas imágenes, ¿no es cierto?, sin pensar en los efectos que pueda traer hacia esa persona que se está subiendo esa imagen. Todo eso se ve afectado por el uso de estas redes sociales. También, en tercer lugar, se activan áreas del cerebro asociadas a la recompensa, a la cognición social y la atención. Y esto es simplemente cuando reciben, por ejemplo, un me gusta. ¿Sí? Cuando se recibe un me gusta o cuando hay una suscripción al canal, entonces se asocia, inmediatamente se activa esta área del cerebro asociada a la recompensa, a la cognición social y a la atención. Entonces el estímulo es muy grande, es muy fuerte. Ahora, cuando hay un no me gusta, esto genera una frustración gigantesca en la persona que a veces puede llevar a conductas descontroladas también. Hay un detrimento cognitivo y psicológico, ¿no es cierto?, con un aislamiento y devaluación de experiencias, un estado de ánimo y calidad de vida, porque la persona se aísla, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no hay esta capacidad cognitiva y psicológica de interacción con el resto que es súper necesaria. Nosotros vemos en ocasiones en almuerzos, en actividades familiares, en los que hay chicos que están metidos en el WhatsApp, están metidos conversando, están metidos en el YouTube, en alguna red social, y no son capaces de conversar con las personas que están ahí de manera presente, ¿sí? Y bueno, afecta el desarrollo del cerebro de los niños, como lo había mencionado antes. Hasta los 10 años se desarrolla el 98% del cerebro. Entonces, si tú le das celular y redes sociales antes de los 10 años, lógicamente estás alterando ese desarrollo. ¿Por qué? Porque se producen todos los efectos anteriormente mencionados y entonces ese cerebro va a verse desarrollado con estos efectos negativos dentro de su cerebro. Ahora, quizá pueden haber muchos efectos positivos, como el hecho de poder interactuar con otra persona que está lejos, cuando hay familia, cuando hay amigos que se han ido. Ha servido muchísimo para chicos que sus padres se han trasladado de ciudades y ellos han tenido que cambiar de colegios, han tenido que dejar a los amigos y mantienen la relación, y ha sido muy positivo. Ha pasado también, y actualmente, por ejemplo, chicos que se siguen conectando en su anterior colegio a pesar de que fueron cambiados de ciudad, porque estas plataformas como el Classroom lo permiten. Entonces, nosotros podemos ver cosas positivas de las redes sociales, pero lo que es importante, ¿y por qué me centro en lo negativo? Porque frente a lo negativo es que nosotros necesitamos tomar decisiones, frente a lo positivo, lógicamente, estamos todos tranquilos, ¿verdad? Y en relación a lo positivo creo que no hay mayores detalles, pero frente a lo negativo sí es importante que nos podamos hacer conscientes de que existe un riesgo y que tenemos que hacer algo para eso. Recuerdan ustedes que les mencioné también que en un minuto, ¿no es cierto?, el cerebro pasa de ondas beta a ondas alfa frente al momento en el que se está introducido dentro de un video, por ejemplo, en una red social. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Como decía anteriormente, se reduce la capacidad de control de los impulsos, se generan conductas negativas, llegando a la violencia,
se vuelve la persona influenciable a lo que piensan los grupos. Y es muy interesante, pero cuando se introduce una persona a un grupo de aficionados sin ser aficionado, empieza, wow, se involucra dentro de eso. Entonces, se ve influenciado por ese pensamiento y puede ser también que empiece a influenciarse con ideologías que son muy distintas a las que tú has enseñado a tus hijos. Sin importar cuál sea ella, sin entrar a juzgar cuál es la ideología que tú como familia estás desarrollando, es importante que tú puedas enseñar a tus hijos en función a lo que tú crees, ¿verdad? A lo que tú consideras válido. Y debes tener cuidado de qué influencias pueden afectar estas creencias. Además, y algo que a mí me preocupa muchísimo, es el daño de la autoestima de nuestros niños, de nuestros adolescentes, incluso de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque se genera esto de sentirme solo, de que en realidad tengo muchos amigos, pero no tengo a nadie. O sea, al momento de querer invitar a mi cumpleaños no puedo invitar a nadie, porque todas las personas no son reales, no están ahí, es virtual. Tengo el acompañamiento, siento que tengo a alguien, pero resulta de que en realidad no están ahí, entonces se genera esta soledad y hay una frustración por las constantes comparaciones con otros, que subió esa foto, que tiene esta ropa, que fue a tal lugar, que vive con tales, que conoce tales, que tal es su amigo, ¿no es cierto? Y esa comparación genera gran frustración. Hay también una manipulación de parte de las redes sociales, que voy a explicar un poquito más adelante eso, y también la capacidad de atención se deteriora. Y esto es interesante, pero cuando nosotros conversamos con un niño, conversamos con un adolescente que pasa muchas horas en las redes sociales, observamos que ese adolescente no se puede concentrar en la conversación, ya está mirando para todos lados, porque cuando está frente a una red social, está haciendo muchas cosas a la vez, está conversando con muchas personas a la vez, ¿verdad? Está dentro de muchas redes sociales. Nosotros vemos cuando están los chicos incluso dentro de clases, con muchas ventanitas abiertas en el computador, haciendo muchas cosas e interactuando con muchas personas, utilizando muchas redes sociales. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer también que se deteriora esta capacidad de atención porque estás utilizando muchas cosas. Y los estudios también dicen que al final no te concentras en ninguna. Por eso es que a veces de repente tú te has debido ver que mandas un mensaje a un grupo y en realidad el mensaje era para otro grupo y terminas disculpándote o terminas borrando ese mensaje. Te ha pasado, ¿verdad? Entonces, justamente es por esto, de los problemas de atención que se generan con el uso de las redes sociales. Ahora miren, frente a un me gusta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Y los estudios indican que los cerebros anhelan el me gusta en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los cerebros están entrenados para disfrutar las recompensas inmediatas. ¿Sí? Esto es así, o sea, nosotros esperamos, nuestro cerebro busca la recompensa inmediata, se genera, ¿no es cierto? En nosotros se despierta en nuestro cerebro esta área que está asociada a la recompensa y está esperando eso. Por lo tanto, cuando sube una foto, ¿qué está esperando? Tener muchos me gusta. Todo clic, todo emoji, me gusta o número que asciende genera satisfacción, te hace sentir bien, te genera dopamina, ¿sí? ¿Y qué es lo que espera tu cerebro? Seguir recibiendo dopamina. El problema está cuando no ocurre esto, ¿sí? O sea, así como no genera satisfacción, también genera esta insatisfacción que finalmente nos puede afectar y que puede ser que haya niños que realmente tomen decisiones de quitarse la vida porque en realidad no se sienten recompensados por su entorno, no se sienten aceptados, por el contrario, se sienten rechazados, simplemente porque nadie le dio me gusta. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos también entender a nuestra juventud, entender por qué de repente actúan como actúan, entender por qué están tristes. Y uno dice, pero ¿cómo te puedes poner triste por eso? O sea, si no importa si una foto. Bueno, ellos están tristes porque su cerebro realmente estaba esperando un me gusta y no lo recibieron. Entonces, que podamos empatizar con ellos, que podamos darnos cuenta que su realidad en este momento es muy distinta a la que teníamos nosotros. Nosotros podemos decir, oye, pero si no te pescó, da lo mismo, hay cientos de amigos que tú puedes encontrar. Pero esa era nuestra realidad. Para la juventud, para los adolescentes de ahora, los niños de ahora, es sumamente importante un simple me gusta. Así que podamos entenderlos
pero orientar a nuestra juventud, orientar a nuestros adolescentes para que no caigan en esto, en lo que finalmente se están dañando. O sea, están haciendo que su cerebro reaccione de una manera que finalmente se convierte en algo dañino para ellos y para cada uno de nosotros, para ti y para mí también. Miren, algo interesante también que se presenta dentro de lo que son las redes sociales es el sesgo cognitivo. Así que vamos a leer aquí lo que dice esta información. El término genérico de sesgo cognitivo designa los errores de pensamiento y de percepción que tienen lugar de manera sistemática y que influyen en las decisiones de los seres humanos. Cada vez que nosotros percibimos, pensamos, juzgamos o recordamos algo, nuestra mente se ve influenciada por presuposiciones que son inconscientes. La influencia de los sesgos cognitivos aumenta cuando tenemos que actuar rápido, recibimos demasiada información a la vez o no entendemos bien el significado de esta información. Los recuerdos son especialmente susceptibles a los sesgos porque su almacenamiento y recuperación son dinámicos. Cada vez que los recuperamos, se almacenan de forma diferente en la memoria. Esto es un sistema de reacción de nuestro sistema, de nuestro cerebro. ¿Sí? Así es nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa con los creadores de las redes sociales? Generan una respuesta, generan, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta que entraste una vez a averiguar pasajes, por ejemplo, y resulta de que tú vuelves a ingresar al internet y te empiezan a aparecer ventanitas de que podrías ir a tal lugar, que los pasajes están más baratos en tal empresa, de que las vacaciones se aproximan. ¿Sí te ha pasado? O de repente que entras a ver un auto y después te empiezan a llegar muchas publicaciones acerca de autos de diferentes lugares, empiezan también a aparecer accesorios de autos o quizá información acerca del combustible, ¿verdad? Y así de educación y de todas las áreas en las que tú te puedas encontrar, porque los sistemas de las redes sociales tienen una forma en la que en lo que tú busques luego empieza a generar la misma información. En Pinterest es súper obvio esto, porque tú empiezas a buscar cierto tipo de información y después constantemente te está llegando ese tipo de esa área, de esa temática, la información de Pinterest. Y tú dices, wow, genial, Pinterest me conoce. Sí, en realidad lo que está haciendo es utilizar algoritmos que utilizan ese sesgo cognitivo que genera nuestro cerebro para poder engatusarnos y nosotros caemos redonditos en eso. Así que finalmente tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes también. Y por ejemplo, se puede sacar esta información de las computadoras, se puede sacar esta información de los celulares para que no se presente con frecuencia la misma información, porque uno pareciera y dice, oh, que es inteligente. O sea, no es que sea inteligente, sino que está programada esta red social de esta manera para poder engatusarte, para poder tenerte bailando sobre su mano, como se podría mencionar, ¿verdad? Ahora, ya para terminar y poder pasar el espacio de preguntas, voy a volver a utilizar el mismo versículo que utilizamos en el tema anterior, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, me gustaría que pensemos en estar metidos en las redes sociales, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos ama, Dios te ama. Dios te ama y si Él te ama, quiere lo mejor para ti. Así como cuando tú amas a tus hijos o tú amas a tu pareja y quieres lo mejor para ellos, quieres la felicidad de ellos, Dios te ama y quiere tu felicidad. Preocúpate de que todo lo que hagas sea para la gloria de Él. Porque así como Él te ama, Él te invita también a que lo ames y que tú puedas responder a lo que Él quiere para ti. Dios no te dice no te metas en las redes sociales, no te dice no puedes usar celular porque eso es satánico, no te dice eso, te dice mira, considera los riesgos. Esto es lo que tú tienes, esto es lo que tú te conoces, esto es lo que tú ya sabes. Ahora necesitas tomar decisiones. Y también te dice, si esto está tomando mucho tiempo de la relación que tienes con Dios, creo que es importante que podamos hacer un alto. Si esto está afectando la relación con tu familia, creo que también necesitas tomar una decisión. Ahora, lógicamente las redes sociales pueden ser de mucha bendición,
Cuando a ti te llega un mensaje, tú tienes la oportunidad de transmitir ese mensaje, ya sea de salud, ya sea de ánimo, ya sea de educación, de la temática que tú recibes. Tú puedes compartirla. La invitación es que tú puedas utilizar las redes sociales de una manera positiva, que no te veas inmiscuido dentro de los peligros, de los riesgos a los que tú estás expuesto, sino que más bien puedan ser de utilidad, una herramienta positiva en tus manos para poder ayudar a otras personas y para poder ayudarte a ti, porque la información que puedes obtener es muy, muy valiosa. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Agradezco a todos quienes han estado conectados en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube.